gestión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 13ª sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 13 de marzo del año en curso. Tercero, correspondencia recibida. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones. Primero, de programación, presupuesto y hacienda pública. 2, de fiscalización. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1, diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2, diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. 3, diputada María Antonieta Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien la solicitará de urgente resolución. Y séptimo, clausura de la sesión. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Gracias, diputada presidenta. Nada más para informarle que hasta ahorita no tenemos quórum legal para iniciar con la sesión. Tenemos 17, acaba de haber 17 diputados, porque lo que les pediría que pudieran hacer el registro de su asistencia, por favor, compañeros. Faltan de confirmar el diputado Israel Fierro Terrazas, su servidora. ¿Ya? El diputado Jesús Villarreal Macías. Sí, no está. Porque hay Bien. muchas ausencias. Ok. Bien, El diputado Valenciano ya. La diputada Adriana Fuentes ya. Ahora adelante, diputada. Bien. Diputada presidenta, le informo que se han registrado su asistencia 22 de los 33 diputados que integran esta legislatura. Asimismo, informo al Pleno que la presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado la solicitud de inasistencia presentada por las y los diputados Laura Mónica Marín Franco, Víctor Manuel Uribe Montoya y Maribel Hernández Martínez, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión, los dos primero por atender asuntos propios de su encargo y la tercera por encontrarse en una reunión en representación de este Congreso, por lo que es probable que acuda a mitad de la sesión a acompañarnos en el desarrollo. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión ordinaria del día 20 de marzo del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada uno de las curules, de lo contrario su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del orden del día antes leído por nuestra presidenta, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Estamos votando el orden del día.
Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 votos no registrados de los 25 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día y solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 13 de marzo del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. En primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 13 de marzo del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, diputadas, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 13 de marzo del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, un voto no registrado de los 26 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 13 de marzo del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, María Antonieta Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y a los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la presidencia que las diputadas y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos en los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Antes de continuar el siguiente punto del orden del día, damos la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sean ustedes bienvenidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Fuentes Telles para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente al Pleno el primer dictamen que ha preparado. Y le solicito al diputado Eber Quesada que se pueda hacer cargo un segundo de la presidencia. Asimismo a la diputada Liliana Ibarra y a la diputada María Antonieta Mendoza, si pueden pasar un momento aquí al rascón banda, por favor. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 80 y 81 del Reglamento Interior y Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.
Diputado presidente, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del presente dictamen y leer únicamente un resumen en el conocimiento que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. 1. Con fecha 8 de noviembre del año 2017, el licenciado Javier Corral Jurado, gobernador constitucional del Estado y libre soberano de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción segunda, y 93, fracción sexta de la Constitución Política del Estado, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua en relación al Sistema Estatal de Planeación Democrática y a los planes estatales de desarrollo y de seguridad pública. 2. El Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa en comento. 3. En cuanto al iniciador, se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 68, fracción segunda, y 93, fracción sexta de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua en relación al Sistema Estatal de Planeación Democrática y a los planes estatales de desarrollo y seguridad pública. Esto como consecuencia de la pasada reforma constitucional, artículo 93, en su fracción 17ª, que integra el Plan Estatal de Seguridad Pública como un instrumento de planeación, incorporando indicadores y metas que permitan dar seguimiento y evaluación a los objetivos planteados, el impacto de las políticas públicas en el entorno de la real entidad y, por otro lado, un aspecto primordial en el proceso de planeación, la inclusión de participación ciudadana, lo anterior. En relación al decreto número 910-2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 68 del día 9 de diciembre del año 2015. 4. Ahora bien, en materia presupuestal será esencial que la programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público se apegue a los lineamientos, directrices, estrategias y metas establecidas en los planes estatales de desarrollo y seguridad pública. Asimismo, la evaluación de resultados de los programas presupuestarios se realizará basada en los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos de conformidad con los indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas gubernamentales. Esto de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua. 5. Cabe mencionar que durante el proceso de estudio y análisis de la iniciativa y con la finalidad de puntualizar y robustecer su contenido, resultan adecuaciones complementarias, las cuales, en conjunto con la coordinación ejecutiva del Gabinete de Gobierno del Estado y el área técnica de la coordinación de dictamen de la Secretaría de Asuntos Legislativos, valoraron como necesarias e incorporarse al cuerpo de proyecto de dictamen a efecto de que la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública las considere como parte final del proyecto de decreto. 6. En conclusión, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa que fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 3, 4, 6, fracción primera y segunda, 8, fracción primera, inciso A, numerales 2 y 3, inciso B, numerales 4 y 5, inciso C, inciso E, inciso H, numeral 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, fracción segunda, 38 y 42, y la denominación del capítulo cuarto. Se adiciona el artículo 7, fracción primera, el inciso A bis, al artículo 8, fracción primera, el inciso B bis al inciso D, los numerales 3 al 6, al inciso F, el numeral 7, al inciso G, el numeral 5. Se deroga el artículo 8, fracción primera, inciso H, el numeral 4, todos de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, para quedar redactados en los términos siguientes. Artículo 3.
Para los efectos de esta ley se entiende por planeación para el desarrollo la ordenación nacional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de gobierno con la participación de los sectores social y privado, a fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad y elevar la calidad de vida a su población. Mediante la planeación se fijarán prioridades, objetivos, estrategias, indicadores y metas en los ámbitos político, social, económico, cultural y ambiental. Se asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán los resultados. Artículo 4. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado le corresponde conducir la planeación estatal para el desarrollo de la participación democrática de los sectores social y privados, mediante los mecanismos de consideración, concretación e inducción, en su caso, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Artículo 4. 1. Un proceso de planeación democrática que permita, a través de la formulación de planes y programas, articular las demandas sociales y traducirlas en decisiones y acciones de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los mismos. Este proceso deberá velar por el respeto de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la no discriminación, un medio ambiente sano y la interculturalidad en el Estado. 2. Una estructura institucional constituida por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, a través de la cual participarán las dependencias federales, estatales y municipales en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas, así como por los foros de consulta ciudadana en las diferentes etapas del proceso de planeación. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan en lo previsto en el presente decreto. Económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de marzo del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuesto, Hacienda Pública en reunión de fecha 15 de marzo del año 2018. Firman sus integrantes, diputado Jesús Alberto Valenciano García, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano y la de la voz, diputada Adriana Fuentes Telles. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 30 votos a favor, incluido el del diputado Eber Quesada, el del diputado Jesús Villarreal y el diputado Alejandro Gloria. 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 29 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alberto Valenciano García para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente al Pleno el dictamen que ha preparado. Buenos días. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda y 77 de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Diputada Presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura en su totalidad del presente dictamen y leer únicamente un resumen en el conocimiento que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Con gusto, diputado. Con fecha 27 de febrero del año en curso, el Ayuntamiento del municipio de Ojinaga, a través de su secretario municipal, el licenciado Onán Muñoz Díaz, presentó iniciativa mediante la cual se solicita la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, con el objeto de adicionar un estímulo en el pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles. El Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa en comento. En cuanto al iniciador, quien pretende y solicita esta soberanía para que en uso de las atribuciones que la ley le confiere apruebe la modificación de su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en el artículo 6, a fin de adicionar una fracción quinta relativa a una tasa impositiva del 0.0% por concepto de impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles al tratarse de fraccionamientos ya existentes y que se ajusten a programas de regularización. Ahora bien, la propuesta pretende instrumentar acciones que disminuyan los costos que resultarían para los beneficiarios durante el proceso de regularización y escrituración de los predios, como lo podrían ser el pago de los derechos de registro ante el registro público de la propiedad, impuestos sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, avalúos, planos catastrales, honorarios de servicios notariales, entre otras erogaciones. Es así que el objetivo principal de la iniciativa es dar certeza jurídica patrimonial a los beneficiarios y sus familias mediante el otorgamiento de facilidades administrativas y la disminución en los costos del proceso de regularización. Otro aspecto que se pretende y que se ha identificado es la omisión de adecuación del artículo 5 de la Ley de Ingresos del municipio de Ojinaga para el ejercicio fiscal 2018, relativo al periodo para el otorgamiento del estímulo fiscal correspondiente a una reducción del 5% por pronto pago del impuesto predial en relación a lo propuesto en el proyecto de ley de ingresos que se presentó en fecha de 29 de noviembre del año 2017. Por ello, esta Comisión de Dictamen Legislativo considera oportuno dar seguimiento a su corrección, razón por la cual se propone incluir precisa y específicamente el mes que corresponde a lo propuesto por el iniciador, es decir, para el mes de abril. Por lo anterior, sin ahondar más al respecto y en aras de que el ayuntamiento interesado continúe aplicando el estímulo fiscal del 5% por pago anticipado del impuesto predial, no solo para el mes de marzo, sino también durante el mes de abril. Finalmente, esta Comisión de Dictamen Legislativo considera que lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto, fracción tercera del artículo 158 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua respecto a la base gravable que se determinará para el cálculo del impuesto y al tratarse de bienes inmuebles cuya adquisición se derive de procesos de regularización de terrenos promovidos por las diferentes instancias de gobierno, es aplicable a lo propuesto por la presente iniciativa, así como lo conducente al tratarse de operaciones que tengan como fin la regularización de la tenencia de la tierra llevadas a cabo por la comisión competente. Adicionalmente, es relevante tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 159 del citado Código Municipal, que establece dos supuestos. Primero, al tratarse de acciones de vivienda nueva de interés social o popular, la tasa será la que se determina en las leyes de ingresos. Y segundo, cuando la base gravable no exceda de 365 veces el salario mínimo general diario vigente, la tasa del impuesto podrá ser del 0%. En conclusión, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el párrafo primero del artículo 5 y se adiciona una fracción quinta al artículo 6, ambos de la Ley de Ingresos del municipio de Ojinaga para el ejercicio fiscal 2018, para quedar en los términos siguientes. Artículo 5. Se reducirá con efectos generales el importe por concepto del impuesto predial en un 12% en los casos de pago anticipado de todo el año, cuando éste se efectúe durante el mes de enero, 8% si se realiza durante el mes de febrero y 5% si se realiza en los meses de marzo y abril.
en el artículo 6º, fracción quinta, tratándose de constitución de fraccionamientos ya existentes y que se ajusten a programas de regularización extemporáneos sin perjuicio de los contribuyentes, se podrá otorgar un estímulo en el pago del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles a una tasa del 0.0%. En cuanto a las demás erogaciones que se llegaran a generar por concepto de derechos municipales, se podrán reducir a medida de los requerimientos y en beneficio de los mismos contribuyentes. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 20 días del mes de marzo del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuesto, Hacienda Pública en reunión de fecha 15 de marzo del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual le solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia les pregunto respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 29 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Carlos Soto Prieto para que en representación de la Comisión de Fiscalización dé lectura al segundo dictamen que ha preparado. Buenos días, con su permiso, diputada presidenta. Buenos días, diputado. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente la Comisión de Fiscalización, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto, elaborado con base a los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 9 de febrero de 2018, el contador público Armando Valenzuela Beltrán, en su carácter de encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, presentó mediante oficio número DAS /11/2018 el informe anual del ejercicio del presupuesto 2017 generado por el mencionado órgano del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. 2. En reunión de esta Comisión de Fiscalización, realizada el día 1 de marzo del presente año, por conducto de su presidente, se dio cuenta a sus integrantes del contenido del documento señalado en el numeral anterior para su análisis y observaciones conducentes, a fin de que este órgano dictaminador, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 114, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala la atribución de dictaminar el informe anual del ejercicio de presupuesto que presente la Auditoría Superior del Estado, estuviera en aptitud de someterlo a consideración del Pleno. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la información en comento, quienes integramos esta comisión formulamos las siguientes consideraciones. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autoriza la dispensa de la lectura del documento para hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Gracias, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Fiscalización y de conformidad con lo que establece el artículo 64, fracción séptima, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, es competente para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión. Asimismo, tiene facultad para fiscalizar los estados financieros de cualquier persona física o moral y en general de todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en su artículo 114, establece que la Comisión de Fiscalización tendrá entre sus atribuciones la de dictaminar el informe anual
del ejercicio del presupuesto que presente la Auditoría Superior del Estado y someterlo a consideración del Pleno. En este sentido, esta comisión revisó el informe con el objeto de examinar las cifras que se muestran en la información financiera de dicho órgano del Congreso del Estado y comprobar que la administración, utilización, control y destino de los recursos financieros, humanos y patrimoniales fueran aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Asimismo, verificar que el ejercicio del gasto público realizado por la Auditoría Superior del Estado cumpla con los principios generales de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. En este sentido, esta Comisión de Fiscalización, una vez realizado un estudio integral del informe anual del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del órgano del Congreso del Estado denominado Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, y derivado de tal escrutinio, se puede concluir que se cumple con los principios de razonabilidad presupuestaria y patrimonial, así como con los principios previamente señalados. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 114, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, así como los numerales 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, quienes integramos la Comisión de Fiscalización, sometemos a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente decreto. Artículo único, con fundamento en lo que establecen los artículos 64, fracción séptima, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 114, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 3 y 4 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se dictamina el informe anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año fiscal 2017 del órgano del Congreso denominado Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, y como consecuencia no se determinan observaciones o salvedades en su información financiera. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Económico, aprobado que sea turnes en la Secretaría para que se elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua el día 20 del mes de marzo del año 2018. Así lo aprobó la Comisión de Fiscalización en reunión de fecha 15 de marzo del año 2018. Es cuanto. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se considera el voto de la diputada Isela Torres a favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 29 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Continuando con la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Torres Hernández para que en representación de la Comisión de Fiscalización dé lectura al dictamen que ha preparado. Honorable Congreso del Estado presente. La Comisión de Fiscalización, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo, elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 22 de febrero del año 2018, la diputada Marisela Torres Hernández presentó iniciativa con carácter de acuerdo con el propósito de que la 65 legislatura exhorte a la Auditoría Superior del Estado a fin de que informe cuáles secretarías serán auditadas dentro del Programa Anual de Auditoría 2018, asimismo para que omita la realización de auditorías de gabinete y realice auditorías integrales a todos los entes fiscalizables. Segundo,
La presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 27 de febrero del 2018, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta comisión la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del documento en la parte de antecedentes y hacer un resumen de las consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias, Presidenta. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de las iniciativas en comento, quienes integramos esta comisión formulamos las siguientes consideraciones. Las funciones que desarrolla la Auditoría Superior del Estado se enmarcan en lo dispuesto por el artículo 83 bis y 83 ter de la Constitución Política del Estado, disposiciones que la conciben como un órgano del Congreso con autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión, dedicada a la vigilancia del ejercicio de recursos públicos con el objetivo de transparentar el ingreso, el ejercicio presupuestal y el gasto, bajo un esquema de eficiencia, eficacia, economía de gestión y rendición de cuentas. A efecto de dar cumplimiento a su objeto, este órgano técnico elabora el programa anual de auditoría, que consiste en un documento que contiene el universo de cuentas públicas de gobierno del Estado y de los municipios, así como los estados financieros de los organismos descentralizados del Estado y de los municipios sujetos a auditoría, en el cual se establecen los objetivos y definen las metas a cumplir en la revisión de las cuentas públicas. Dicho programa anual fue presentado ante esta Comisión de Fiscalización el pasado 31 del presente año y en ella establece como meta para el ejercicio 2018 la revisión de 116 entes fiscalizables y la elaboración de 197 auditorías. Ahora bien, atendiendo a la solicitud planteada por la iniciadora, según se desprende del contenido del programa, dentro del grupo de entes identificados bajo el rubro gobierno, están muy suave pachanga ya los asesores. No necesariamente. Según se desprende del contenido del programa, dentro del grupo de entes identificados bajo el rubro gobierno del Estado y organismos descentralizados. En el número 8 señala gobierno del Estado de Chihuahua, sin especificar si aquí se engloban a todas las dependencias de la administración pública centralizada, ya que según se observa en los numerales 22 y 23 del mismo rubro, se hace referencia únicamente a la Secretaría de Educación y Deporte y a la del Trabajo y Previsión Social, respectivamente. De manera que se estima necesario que la Auditoría Superior precise qué entes se consideran que el numeral 8 antes aludido, lo anterior con el propósito de que esta Comisión de Fiscalización, en uso de la facultad conferida en el artículo 20, fracción cuarta de la Ley de Auditoría Superior del Estado, tenga la posibilidad de proponer la adición de entes fiscalizables no contemplados en dicho programa, por considerarse conveniente su inclusión, como en los ejemplos que señala la iniciativa en estudio. En cuanto a la segunda y tercera petición de la iniciadora, se tiene que la normatividad de la materia que hemos hecho referencia en párrafos anteriores faculta a la Auditoría Superior para auditar en forma posterior a la presentación de la cuenta pública los ingresos y egresos, el patrimonio, así como el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los entes fiscalizables. De igual manera,
tiene facultad para auditar los subsidios que los entes fiscalizables hayan otorgado con cargo a su presupuesto a particulares o a cualquier institución pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destinos, así como verificar su correcta aplicación al objeto autorizado. Del mismo modo, está facultada para verificar obras ejecutadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a los entes fiscalizables se hayan aplicado conforme a la ley y alcanzado los objetivos, así como las metas de los programas aprobados. Bajo dicho panorama, se hace necesario que este órgano técnico para llevar a cabo la revisión contable, presupuestal, técnica, patrimonial, jurídica y de gestión de los entes fiscalizables utilice modelo multidireccional, es decir, practique auditorías en materia financiera, de obra y de gestión. Por tanto, atendiendo a la solicitud de la iniciadora, esta comisión de fiscalización coincide en que los entes fiscalizables enlistados en dicho programa deben ser sujetos a todo tipo de auditorías señaladas, no solo de algunas de ellas. Por ende, las auditorías deberán ser integrales para cumplir con su objetivo, verificar la óptima utilización de los recursos públicos. En virtud de lo esgrimido en párrafos anteriores, esta comisión de fiscalización estima oportuna y viable la pretensión de que la iniciativa que motiva el presente dictamen y por consiguiente somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado para que informe a esta soberanía cuáles secretarías serán auditadas dentro del Grupo Gobierno del Estado y organismos descentralizados, específicamente en lo que se refiere al punto número 8, denominados Gobierno del Estado de Chihuahua, del Programa Anual de Auditorías 2018. Segundo, asimismo, se le insta para que omitan la realización de auditorías de gabinete en caso de que el Programa Anual de Auditorías la contemple, en virtud de que las mismas carecen de efectividad, no acreditan los procesos de transparencia debidos ni arrojan resultados contundentes. Tercero, de igual manera se le conmina para que realice auditorías integrales de todos los entes fiscalizables con la finalidad de conocer la correcta aplicación de los recursos. Económico, aprobado que sea túnez en la Secretaría para los efectos legales conducentes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de marzo del año 2018. Dictamen aprobado en la reunión de Comisión de Fiscalización celebrado el 15 de marzo del año 2018 en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y está firmado y votado a favor por los 5 integrantes de la Comisión de Fiscalización. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y a los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente a su pantalla. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se considera el voto del diputado Miguel Latorre y de la diputada Isela Torres a favor. Se cierra el sistema de voto electrónico.
Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Diputada, ¿podría checar mi voto? Sí, presidenta. Un momento. No se registró, diputada. A favor, por favor, diputada. Con gusto. Entonces estaríamos hablando de 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y un voto no registrado. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados que de conformidad al orden del día fue aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Buenas tardes, honorable Congreso del Estado, presente la suscrita Liliana Araceli Ibarra Rivera, diputada de esta 65ª legislatura del Estado, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y en uso de las facultades que me confieren los artículos 57, 58, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 167, fracción primera y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar el siguiente iniciativa con carácter de decreto, con el fin de reformar y adicionar el contenido de los artículos 31, 34 de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, de conformidad a lo siguiente. Exposición de motivos. La participación ciudadana es y debe ser una pieza clave para cualquier gobierno que busque tener real trascendencia en la vida de las personas a las que representa, debiendo cubrir expectativas y atender intereses colectivos sin distensión alguna, y que sus distintos grupos, mayoría y minorías, formen parte en la toma de las decisiones. Partiendo de este hecho, de que todo ordenamiento legal es perfectible y atendiendo a la exigencia de participación ciudadana, nos permite construir una democracia más efectiva en el ejercicio íntegro de nuestros derechos dentro de la sociedad, debiendo obligarnos cada uno a formar parte de los asuntos de interés común que nos permita alcanzar el cambio verdadero. El Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que establece y norma la reciente ley de la materia, es un organismo de la planeación estratégica y de coordinación de políticas públicas con representación social, en la que deben concurrir los ejes de transversalidad con una perspectiva de inclusión para lograr el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Y en este contexto es que se requiere que la conformación del mismo tenga un equilibrio y paridad para que se constituya con el mismo número de autoridades y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y de esta forma se logre una real participación ciudadana. Su compañera legisladora considera que la actual redacción de los preceptos en cita deben ser materia de reforma y adición para que su contenido atienda a esa inclusión ciudadana en un plano de igualdad dentro del Consejo y se atienda a las exigencias de los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, al establecer que debemos procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad. Según el artículo 29 de esta Convención, las personas con discapacidad tienen derecho a la participación en la vida política y pública, de una forma directa en el ejercicio de sus derechos. La plena inclusión implica el empoderamiento de las personas con discapacidad, quienes deben y pueden ser parte de las asociaciones, partidos políticos, sindicatos, instituciones y, como en el caso que nos ocupa, parte del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, debiendo ser incluidos en un plano de igualdad y contrapeso según lo establece el numeral 31 de la actual ley. Tal proceso de democratización, representación real y empoderamiento ciudadano es el que anima una visión incluyente para lograr un cambio a través de la corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía, generando un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos políticos y reconociendo la igualdad de las personas.
la participación política debe tener un alcance real, activo y renovado en el diseño de las políticas públicas, así como de su evaluación y seguimiento de manera incluyente y no discriminatoria. Los procesos de democratización y representación ciudadana deben ser reales, por lo que es necesario no solamente que la ciudadanía se comprometa con la vida pública en su comunidad, sino que también fortalezca los valores democráticos, como lo es la inclusión y el empoderamiento, encaminados a generar bienestar social y despertar el interés en lo público, siendo estos elementos esenciales para la participación activa de la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil, para desarrollar y ejecutar programas, acciones que conlleven a la promoción y respeto de los derechos humanos. La inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública y en la toma de decisiones como sociedad civil organizada permite a ambas partes unir esfuerzos para desarrollar programas de investigación, prevención, desarrollo, capacitación, convenios, proyectos de educación, empleo, trabajo protegido, salud y todos los que impacten este grupo, siempre buscando el plano de igualdad, lo que deviene extensivo dentro de las instituciones gubernamentales, donde deben ser escuchadas y tomadas en cuenta, desarrollando conjuntamente herramientas que garanticen esta participación. En este contexto y por lo expuesto fundado, someto a consideración de esta alta asamblea el presente proyecto de iniciativa con carácter de decreto. Artículo único. Se reforma y adiciona los artículos 31 y 34 de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado, para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 31. El Consejo estará integrado por la persona titular o por la representación de, número 1, el Poder Ejecutivo del Estado o representado por la Secretaría, quien estará a cargo de la Presidencia. Artículo 2. La Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención de la Discriminación de la Secretaría, quien estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Número 3. Del Organismo Público Descentralizado, Desarrollo Integral de la Familia del Estado, quien estará a cargo de la Secretaría Adjunta. Número 4, la Secretaría General del Gobierno. Número 5, la Secretaría de Hacienda. Número 6, la Secretaría de Salud. Número 7, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Número 8, la Secretaría de Educación y Deporte. Número 9, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Número 10, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Número 11, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Número 13, el Poder Legislativo del Estado. Número 14, hasta 12 representantes de organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidos de o para personas con discapacidad, elegidos según los disponga el reglamento de la presente ley. Y se anexa a esto, serán invitados permanentes del Consejo a través de sus titulares o las personas que ellos designen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Cultura, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, el Poder Judicial del Estado, a través de la designación que hará el Consejo de la Judicatura del Estado. Y el artículo 34. Quienes integren el Consejo contarán con derecho a voz y voto. Los invitados permanentes no conforman el Consejo y solo tendrán derecho a voz. Las decisiones del Pleno deberán tomarse preferentemente por consenso. En caso de empate, quien ocupe la presidencia contará con voto de calidad. Transitorio es único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 20 días del mes de marzo del año 2018. Atentamente, su diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Cristal Tobar Aragón. Gracias, presidenta. En mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter
de decreto ante el Congreso de la Unión para adicionar la fracción 27ª ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, así como un decreto para adicionar la fracción 10ª al artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua en relación a permisos con goce de sueldo para atender terapias y enfermedades de descendientes directos de los trabajadores al tenor de la siguiente exposición de motivos. Desde el año 2011, nuestro país entró en una nueva dinámica de actualización legislativa, así como de rediseño de nuestras políticas públicas e instituciones públicas. El objetivo es armonizar toda nuestra legislación al respecto y restricto de los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. México ha sido punta de lanza en lo que respecta a los derechos sociales y más específicamente a los derechos laborales. Sin embargo, no ha logrado aún eliminar las falsas contradicciones en la aplicación de los derechos laborales dentro de un contexto de interrelación. Uno de ellos son aquellos que tienen que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si bien el Estado actúa de manera subsidiaria en la atención de niñas, niños y adolescentes, especialmente ante la imposibilidad de la familia de atender la satisfacción de sus derechos, no es solo el componente del gobierno el que debe tener en consideración la protección del desarrollo integral de las personas menores de edad. A este tema, el artículo 4 de la Carta Magna de nuestro país determina que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. No obstante, el cabal cumplimiento de esta obligación se encuentra limitado por la Ley Federal del Trabajo en lo que respecta a las licencias de trabajadores y trabajadoras para poder acudir a cuidar y acompañar a niñas y niños en la atención y recuperación de las enfermedades de las personas menores. Esto es de vital importancia porque el reconocimiento de este derecho permitiría, entre otras cosas, redistribuir los roles de género determinados hacia hombres y mujeres, fomentando la integración familiar en la atención de los hijos e hijas, romper con las dinámicas de separación del mercado laboral con el orden social, permitiendo la humanización de las políticas empresariales con sus trabajadores y trabajadoras, fomentar el desarrollo integral de niñas y niños, así como su mejor recuperación con la presencia y cuidado de sus padres. Mejorar y reducir los tiempos de recuperación de niñas y niños al tener una mayor atención de parte de sus familiares, la cual puede ser sin presiones extras a la situación que generó la enfermedad, atender a sus seres queridos. A esto podemos agregar la dinámica familiar para la atención de hijas e hijos. Según el INEGI, en su encuesta intersecensal, en el 2015, el 69.7% de los familiares son nucleares. Esto quiere decir que niñas y niños se encuentran en su mayoría bajo el cuidado de su padre o madre, sin que medie el auxilio de otro pariente, como en el caso de la familia extendida, que solo es el 30%. Ahora bien, de las familias nucleares se divide que la biparental con 79%, es decir, que existe un jefe o una jefa de familia con pareja, mientras que existe un 21% de las familias monoparentales con un solo jefe o jefa de familia. Asimismo, tenemos que el 81% de estas son dirigidas por mujeres. En este sentido, este tipo de permisos permitiría atender de manera directa a las niñas y niños integrantes del 21% de las familias monoparentales en México, dirigidas por mujeres y hombres, así como ayudaría a redistribuir equitativamente los tiempos de cuidado e interacción en el hogar al otro 79% de las familias biparentales. Es por ello que se propone una iniciativa de decreto ante el Congreso de la Unión a fin de que se agregue una fracción 27ª ter a la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de que los patrones otorguen permiso con goce de sueldo al trabajador o trabajadora para el comportamiento, acompañamiento y cuidado personal de sus hijos e hijas menores de 18 años que padezcan algún tipo de enfermedad que no les permita valerse por sí mismos o que requieran de la asistencia permanente de un familiar. Cabe mencionar que se presentó con anterioridad una iniciativa en el mismo sentido el 6 de diciembre del 2016 ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, esta restringe la licencia a 8 días, centrándose
no en los derechos de las niñas y niños, sino en las relaciones obrero-patronales, mientras que esta iniciativa la deja al criterio del especialista médico, quien deba determinar el tiempo que requiere la atención total de sus padres y madres, ya sea para dar acompañamiento hospitalario en casa o tratamientos durante el proceso de atención y recuperación de la enfermedad, como lo pueden ser cirugías mayores o ambulatorias, reposo absoluto en casa, algunas citas médicas, ya sea ante un médico familiar o especialistas, quimioterapias, rehabilitación, etcétera. Asimismo, propongo integrar dicha prerrogativa a favor de las hijas e hijos de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado de Chihuahua, lo anterior dentro del artículo 105 del Código Administrativo del Estado. En este mismo sentido, quisiera recordar el discurso inaugural del Gobierno del Estado de nuestro gobernador Javier Corral sobre el tema, y lo cito: para enfrentar la pobreza y la desigualdad social, construiremos una política integral que articule el desarrollo económico con el desarrollo social. Vamos a promover con las empresas un acuerdo estatal para mejorar los salarios y las condiciones laborales de las y los trabajadores chihuahuenses. Queremos un Estado sin desnutrición y sin vicios, un Estado que cuide a sus hijos, de sus madres, de sus abuelos y de sus hombres trabajadores como quien cuida de una gran familia. Todos somos el Estado. Esta visión es lo que dio luz a este gran proyecto. Les demando empatía con sus trabajadores, que armonicen ganancia y justicia, que se encuentren con las necesidades de sus trabajadores. Les pido que sean socialmente responsables ante las necesidades de sus trabajadores y de sus vecinos con las autoridades inmediatas y con el medio ambiente. Como pueden observar, esta es una preocupación de muchas y muchos. Y entonces, por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de decreto del Honorable Congreso de la Unión. Artículo único. Se adiciona la fracción 22ª ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar redactada de la siguiente manera. 22ª ter. Otorgar permiso con goce de sueldo al trabajador o trabajadora para el acompañamiento o cuidado personal de sus hijos e hijas menores de 18 años que padezcan algún tipo de enfermedad que no les permita valerse por sí mismos o que requieran de la asistencia permanente de un familiar. Artículo único. Se adiciona la fracción 10ª al artículo 105 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Artículo 105, 10ª. Otorgar permiso con goce de sueldo al trabajador o trabajadora para el acompañamiento o cuidado personal de sus hijas e hijos menores de 18 años que padezcan algún tipo de enfermedad que no les permita valerse por sí mismos o que requieran de la asistencia permanente de un familiar. Transitorios. Primero, una vez aprobado el decreto ante el Congreso de la Unión, remítase a este de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado, a los 20 días del mes de marzo del 2018. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputado Israel Fierro. Nada más pedirle a la diputada Cristal Tobar si me permite unirme a su iniciativa. Claro que sí, gracias. Gracias, diputado. Si no hay más participaciones, tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes a todos. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente iniciativa con carácter de acuerdo, con el propósito de exhortar al Ejecutivo Estatal para que intervenga ante las autoridades competentes de Gobierno Federal a fin
de que se proceda a la mayor brevedad posible a atender la problemática de diversa índole que se ha mantenido sin solución en las instituciones incorporadas al programa de escuelas de tiempo completo, así como también para que instruya a la Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Hacienda para que proceda a resolver desde el ámbito de su competencia la problemática que debido al incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales han generado en lo personal, en el personal directivo, docente, administrativo y manual de las escuelas adscritas al programa de tiempo completo, debido a la falta de pago del trabajo devengado por dicho personal. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Derivado de la constante problemática que ha generado en la entidad el incumplimiento de las obligaciones previstas para las autoridades educativas del Estado de Chihuahua en la fracción tercera, inciso B, del artículo 5 transitorio de la Reforma Constitucional del día 7 de febrero del 2013, las cuales reproduce nuestra ley del Estado, de la Ley Estatal de Educación, en la fracción 17ª del artículo 153 bis, y que a la letra señala que las autoridades competentes deberán proveer lo necesario para establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible en el desarrollo académico, deportivo y cultural. Es que este honorable Congreso del Estado le ha planteado de manera reiterada al gobierno de Chihuahua que proceda a cumplir con las disposiciones señaladas. Así, el 8 de noviembre del 2016 y el 25 de mayo del 2017 se aprobaron de manera urgente los acuerdos 22 del 2016 y 156 del 2017 para solicitar a la Secretaría de Hacienda Estatal un informe sobre el estado que guarda el programa de escuelas de tiempo completo en Chihuahua, respecto de los cuales se desconoce la respuesta de la autoridad exhortada. Posteriormente, se aprobaron otros más, tales como el Acuerdo 55 del 2016 y el 237 y 264, ambos del 2017, y finalmente el correspondiente al 2018 relacionado con la carestía y la calidad de los alimentos que consumen las niñas y niños de dichas escuelas y que los proveedores seleccionados por los responsables del programa siguen sin atender debidamente. Cuando en el 2013 el gobierno federal elevó a rango constitucional el programa Escuelas de Tiempo Completo, lo hizo con el propósito de que ese sería un instrumento para elevar la calidad educativa. Por esa razón, el legislador local definió para la autoridad educativa de nuestra entidad las obligaciones correspondientes a la fracción 17ª del artículo 153 bis de nuestra ley local de la materia, teniendo como fundamento previo el primer párrafo de dicho artículo, el cual prevé la participación que en términos de la Ley General de Educación corresponda a la autoridad educativa federal. Para el ejercicio de las responsabilidades legales establecidas, el Gobierno de la República genera anualmente las reglas de operación correspondientes, en las cuales desafortunadamente el aspecto académico es un tema que no recibe la importancia que la misma Carta Magna señala en las autoridades competentes. Así, paulatinamente se ha retirado hasta desaparecer totalmente los apoyos de docentes especializados de inglés, computación, educación artística y educación física, dejando en manos de los propios docentes del grupo la tarea de atender estas asignaturas, lo cual reciben como un pago una compensación raquítica, la que no corresponde en lo absoluto al tiempo extra laborado en el horario ampliado y sin recibir en la mayoría de los casos la capacitación suficiente ni adecuada por la autoridad educativa estatal o federal para alcanzar las metas de la calidad en la educación básica. En estas fechas,
Una vez más, la problemática de las escuelas adscritas al que hoy nos ocupa vuelve a presentarse en la entidad mediante la manifestación pública de alrededor de 48 escuelas primarias de Ciudad Juárez, las cuales se unieron para inconformarse, suspendiendo sus actividades en señal de protesta, denunciando que desde hace 2 años el gobierno anterior y el gobierno actual vienen desmantelando este modelo, eliminando la contratación de maestros especializados y suspendiendo o bajando enormemente la calidad de los alimentos adquiridos para los alumnos. Esto desde luego es grave y atentatorio contra el derecho de las niñas, niños y adolescentes de recibir una calidad de educación, transgrediendo las obligaciones que se establecieron al elevar el rango constitucional del programa de escuelas de tiempo completo. Pero hoy, ante la denuncia realizada, atenta también contra el derecho de los trabajadores de la educación de recibir el pago pactado por el tiempo extraordinario que estos le invierten más allá de su responsabilidad curricular, que, dicho sea de paso, de ninguna manera corresponde a lo que establece la Ley Federal del Trabajo por el concepto de horas extras laborales por cada trabajador. Quiero dejar muy claro que esta problemática es en lo general en todo el estado, no únicamente en Ciudad Juárez. La autoridad educativa se compromete a pagar cuando los maestros se empiezan a movilizar, como es su costumbre, ¿verdad? Pero lo hacen esporádicamente y con cantidades escasas, como si estuvieran recibiendo los maestros migajas o dádivas. Qué poco valor le da la autoridad educativa al quehacer docente. Es más que evidente que abusan de una manera desmedida de la vocación del gremio magisterial. Asignado por el presupuesto de egresos de la Federación para Chihuahua, nuestra entidad recibió inicialmente para el 2016 un presupuesto autorizado de 182.352.000 pesos, el cual fue incrementado en más de 100 millones, alcanzando los 284.437.237 pesos. Y en este 2018 ha recibido la autoridad local 292.366.438 pesos. A pesar de los incrementos financieros observables al programa, las evaluaciones realizadas siguen sin favorecer a las autoridades competentes en el logro de las metas previstas y hoy causa de nuevo serias dificultades, evidenciando la necesidad de que el Ejecutivo Estatal intervenga inmediatamente ante quien corresponda y sea la autoridad federal o local para realizar un ejercicio más calificado respecto a los incumplimientos y la problemática que impide que el programa que hoy analizamos sea realmente un instrumento para elevar la calidad de la educación de las niñas y niños chihuahuenses. Pagar las deudas por pagos realizados es cumplir la Constitución y la ley, no es hacerles un favor a los maestros. Mantener los comedores para otorgar alimentos suficientes y de calidad y vigilar el adecuado desarrollo de las actividades académicas del programa de escuelas de tiempo completo en Chihuahua, cuando hay un presupuesto que está siendo debidamente radicado en nuestra entidad, no es discutible. Por eso, debe ser prioridad para esta 65ª legislatura solicitarle al Ejecutivo Estatal que intervenga de manera inmediata para que las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno realicen la tarea obligatoria. Por esa razón, desde el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, ante el riesgo de que se llegue al extremo de que los afectados se retiren del programa y no haya más escuelas incorporadas como ya está sucediendo, es que consideramos urgente que este honorable Congreso del Estado se pronuncie con un exhorto urgente al titular del Poder Ejecutivo local, a fin de que intervenga ante el Ejecutivo Federal para que se atienda debidamente la problemática en lo que su esfera compete, la cual se agudiza cada vez más, y para que además proceda a girar instrucciones precisas
para que en el ámbito de su competencia las autoridades de educación y hacienda del gobierno local resuelvan las complicaciones que siguen generando una evidente falta de calidad en el programa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que mediante los mecanismos, procedimientos, instrumentos y el ejercicio de la responsabilidad de las autoridades locales competentes, intervenga ante las autoridades del gobierno federal a fin de que se proceda a la mayor brevedad a atender la problemática de diversa índole que ha mantenido sin solución en las instituciones incorporadas al programa Escuelas de Tiempo Completo y que hoy, ante la manifestación social de los afectados que acusan severos incumplimientos de parte de las autoridades educativas y financieras, corre serios riesgos para continuar fortaleciéndose e incremento del número de escuelas que se ha fijado como meta este gobierno para el presente ejercicio fiscal. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que instruya a la Secretaría de Educación y Deporte y a la Secretaría de Hacienda con el propósito de que realicen las acciones correspondientes en apego a su responsabilidad legal que la norma les señala, para resolver a la mayor brevedad la problemática que ha generado la falta del incumplimiento de las obligaciones del gobierno del Estado, lo cual afecta tanto el derecho a la calidad de la educación de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua, como el derecho del trabajo decente de los trabajadores de la educación que laboran en las instituciones incorporadas en Chihuahua al programa Escuelas de Tiempo Completo, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando que las acciones de las y los afectados pudieran realizarse de nueva cuenta y sobre todo llegar al extremo de retirarse a las escuelas del programa, motivo de nuestra iniciativa, dejando fuera de todo alcance la posibilidad de que las niñas y niños de educación básica cuenten con un instrumento que sigue siendo esperado para elevar la calidad educativa. Solicito a la Presidencia que someta al Pleno el presente asunto con el fin de que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a la instancia exhortada. Económico aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos que haya lugar, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días 20 del mes de marzo del año 2018. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado René Frías Bencomo, la diputada Marta Rey Pérez, la de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Sigue adelante la diputada Cristal Tobar. Adelante, diputada. Adelante, adelante, pásale. Gracias. Primero decir que estamos totalmente de acuerdo con el exhorto que hoy está presentando la diputada, que además no es el primero, sino me parece que es como el cuarto en el mismo sentido, que además se ha analizado en las comisiones y que no ha habido respuesta al respecto. Y quisiera, si me permite, diputada, diputados del Grupo de Nueva Alianza, incluir un texto. Las irregularidades de las escuelas de tiempo completo, derivadas, entre otras, por los sobreprecios y mala calidad de los productos para la elaboración de los alimentos para las niñas y niños de dichas escuelas, habiéndose hecho el compromiso por parte de esa instancia de solucionar en fecha que no excedía el 31 de octubre del 2017, me permito señalar que estas no han sido solucionadas, por lo contrario, según quejas de los padres de familia y maestros, se ha incrementado. Ello representa el incumplimiento de tan importante programa con respecto a las afectaciones de las y los alumnos. Me voy a permitir también destacar algunas irregularidades que nos han hecho de señalamiento a algunas escuelas. Los alimentos perecederos son transportados inadecuadamente sin contar con la refrigeración necesaria para su conservación, así como condiciones insalubres. La carne bistec viene en bolsas de kilo sin etiqueta de caducidad. El pollo no tiene etiqueta de caducidad ni envoltura adecuada para su almacenamiento. La carne molida presenta
dudas en cuanto a su procedencia, ya que viene del estado de Veracruz. No se sabe si el tiempo que han durado congelado o han pasado por el proceso de descongelación en su transporte. Las carnes frías, como los Winnies, presentan coloración en estado de descomposición, por lo que no se aceptan en las escuelas. Las salchichas de marca Duff se recibieron en varios trozos fuera de sus envolturas, pidiéndose también que se enviaran por barras completas. Todos los productos perecederos fueron surtidos para 15 días, dudándose que se conserven en buen estado, ya que la escuela no cuenta con la refrigeración las escuelas no cuentan con la refrigeración necesaria para almacenar este producto. No se cuenta con todos los productos necesarios para la elaboración de las comidas. Los centros de distribución no son accesibles para las escuelas. Y como pueden apreciar, son múltiples las irregularidades, por eso es que quisiera que me permitiera que se agregara este texto, porque además no es la primera vez que lo hemos tratado. Lo hemos visto en comisiones, hubo un compromiso por quienes están a cargo de este programa para resolverlo, lo cual no ha pasado. Incluso se pidió que los productos que se entregan a las escuelas fueran de aquí de Chihuahua y incluso vienen de otros estados. Como lo menciono, vienen sin fechas de caducidad, sin que sepan las escuelas si vienen en buenas condiciones o no. Hay muchos productos que deben de venir congelados y ya vienen descongelados. No podemos estar nosotros haciendo cosas buenas que parezcan malas. Este es un programa muy benéfico que no se ha hecho de la forma correcta, que no se ha administrado correctamente y que en lugar de ayudar a las y los niños, los estamos perjudicando con este tipo de acciones. No es el compromiso solo desde octubre, del 31 de octubre del 2017, resolverlo, sino es desde que empezó esta administración que se ha pedido que se resuelva este tema y a la fecha no se ha resuelto. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Adelante, diputada Carmen Rocío. Gracias, presidenta. Quisiera pedirle si me hace favor de hacer el uso de la voz desde aquí. Adelante, diputada. Gracias. Nada más comentarle a la diputada María Antonieta que estamos de acuerdo el grupo parlamentario con apoyar este exhorto. Solo le pediría que de acuerdo a lo que nos platicó en la mesa directiva y al contenido de lo que usted leyó, pudiéramos modificar el acuerdo primero. Ya que nos comentaba que es una responsabilidad tanto de la Secretaría de Educación a nivel federal como del Estado, cada quien en sus respectivas competencias, como bien lo señala, por lo que nada más solicitar que el acuerdo primero sea un exhorto directo a la Secretaría de Educación Federal por parte del Congreso, no a través de la Secretaría de Educación del Estado, y propiamente el acuerdo segundo y el tercero se queden como están. Esa sería la solicitud. Sí, adelante, diputado René Frías. Gracias, diputada, por poner a consideración o por sumarse a este exhorto que hace el Grupo de Nueva Alianza. Yo me parece que sí debe de ser también dirigido a la Secretaría de Educación, puesto que la administración en el Estado de este programa depende directamente de la Secretaría de Educación y Deporte. En el mes de octubre, cuando este tema lo abordamos, que la Comisión de Fiscalización lo abordó de manera muy oportuna y muy adecuada, vino el titular en aquel entonces e hizo compromisos de que para el día 30 de octubre se debería solucionar toda esa problemática, cosa que no ocurrió. Solamente al titular lo cambiaron, lo ascendieron de puesto en la Secretaría de Educación, pero jamás se ha regularizado la situación. Entonces yo creo que sí se tiene que enviarse a la SEP, pero también debe de ser a la Secretaría de Educación, para que la coordinación estatal realmente busque los mecanismos necesarios para que el programa cumpla con su propósito. No estoy en desacuerdo en lo que usted dice, pero creo yo, desde mi punto de vista muy respetuoso, que sí debe incluirse a la Secretaría de Educación y Deporte y a la coordinación estatal del programa, porque la operación de ellos es lo que da pauta para que se aplique de manera adecuada. Yo entiendo que a nivel federal los recursos, porque es un programa federal, han estado llegando. Creo yo que es cuestión más que todo de administración local o de operación local lo que ha estado fallando, y ciertamente, como lo mencionaba, yo coincido con lo que decía la diputada Cristal Tovar. Son quejas constantes de las escuelas de tiempo completo. Por ejemplo, en el municipio de Guerrero hay un número importante de escuelas de tiempo completo, y la empresa que surte a esa región está en Tomoshi.
Para los maestros de Guerrero representa ir a Tomoshi 2 horas de transporte, para ir por los alimentos, o cuando se los envían, coincido también de que son transportes que no cuentan con las medidas sanitarias. Entonces creo yo que es más cuestión de operación en buena parte del programa. Por eso creo yo que sí debe de ser al gobierno, a la Secretaría de Educación Pública Federal, pero también al Estado y a la propia coordinación. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado. Si no hay ninguna participación, entonces, diputada María Antonieta Mendoza, ¿usted acepta los comentarios de la diputada Cristal Tovar? ¿Sí? Efectivamente. Y respecto a la diputada Carmen Rocío González. El posicionamiento ya lo dio el coordinador de la bancada. Ok, entonces la diputada Carmen Rocío se queda en libertad de poder hacer un posicionamiento en sus términos. Y vamos a someter a consideración la iniciativa de la diputada María Antonieta Mendoza con los anexos de la diputada Cristal Tovar. Y solicito a la primera diputada secretaria Carmen Rocío González. Sí, perdón. Comentó el diputado René Frías es que el exhorto vaya dirigido a los dos, tanto al Ejecutivo Federal como al Ejecutivo aquí del Estado. Dirigido nomás. Sí va dirigido, es que de hecho sí van dirigidos. Dice, exhorta respetuosamente al Por eso yo preguntaba sobre la participación de la diputada Rocío González. Perdón, yo me refería al acuerdo primero donde le dicen, que haga la gestión, porque yo les pedía que fuera el propio Congreso también que directo lo exhortara para que coadyuve con el Estado, porque si de por sí el propio Congreso a veces manda exhortos que no se cumplen, pues menos caso le va a hacer la Federación a una Secretaría del Estado. Es por eso, para darle un poquito de más peso a la situación que es muy apremiante y que se trata de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Es que si me lo permite, en el primer acuerdo, lo cito nuevamente para dejar claro. Dice, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que mediante los mecanismos, procedimientos, instrumentos y el ejercicio de la responsabilidad de las autoridades locales competentes, no únicamente de la Secretaría de Educación, sino si así también lo considera, puede ser la Secretaría de Hacienda o las autoridades competentes, intervengan ante las autoridades de gobierno federal a fin de que se proceda a la mayor brevedad, bla, bla, bla. Se queda así, presidente. ¿Se queda como, perdón, diputada? Se queda como se leyó textualmente. Como se leyó textualmente y por eso, en relación a lo que dice la diputada Carmen Rocío, que ella manifiesta que se haga el exhorto no únicamente a nombre de la Secretaría de Educación, sino a nombre del Congreso del Estado. Sí, lo incluye. Perfecto, entonces y con las modificaciones que le hace la diputada Cristal Tovar y la diputada Carmen Rocío González, sometemos a votación. Presidenta, ¿me permite? Sí. Las reglas de operación del programa marcan específicamente que el Estado tiene la facultad de crear su propio programa y administrar los recursos en cuanto a los lineamientos que marcó la diputada. Entonces, probablemente, y es lo que va a pasar, la misma Cámara va a regresar a la Secretaría y la Secretaría va a trabajar en función de esas reglas de operación y entonces estamos haciendo una triangulación de facultades. Quien tiene la facultad, quien tiene la posibilidad de acceder a esas reglas de operación es la autoridad estatal directamente con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Gracias, diputada. Se lo digo porque trabajé ahí, diputada. Gracias, diputada. Adelante, diputada Isela Torres. Pero además de lo dicho por mi coordinadora, porque yo era su jefa cuando ella estaba en ese programa, es un exhorto, no pueden estar cambiando los exhortos ni pueden estarle agregando, pues si quieren hacer otro pues hay que presentarlo, ¿verdad? Pero el de la diputada tiene todo el derecho de hacerlo como ella lo considere. Gracias. Por eso comentaba yo que la diputada Carmen Rocío podía hacer
uno propio. Podía sí, también, pero el asunto es que la diputada María Antonieta Mendoza aceptó inmediatamente el de Cristal Tobar. Los dos. Ok, adelante. ¿Sí, diputado? No, ya. Sí. Bueno, entonces sometemos a consideración del Pleno la iniciativa de la diputada María Antonieta Mendoza con los anexos de las diputadas Cristal Tobar y de la diputada Carmen Rocío González. Y solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Bien, con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Perdón, presidenta, considere mi voto a favor, se me fue. 27. Solicito nuevamente a la secretaria Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente. Y habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 22 de marzo a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 14ª sesión ordinaria, y siendo las 12:50 horas del día 20 de marzo del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados, y nos vemos ahorita a las 4 de la tarde para iniciar con las comparecencias. Muy buenas tardes.